Bueno, lo habíamos anunciado, vamos a estar en comunicación con Marcel Clot. Digo en comunicación porque no nos acompaña en el estudio Hora 20 como los otros candidatos. Viene llegando de Antofagasta, entonces estamos a través del móvil porque está en el aeropuerto. Hola Marcel, ¿cómo está y cómo nos escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz, Patricio. Gracias por invitarme una vez más. Marcel, bueno, partamos por el ejercicio clásico, el debate de anoche. No sé si tuvo oportunidad de verlo porque como vemos ha estado viajando a regiones. ¿Tuvo algún punto alto, el punto bajo? ¿Qué le pareció lo más interesante? ¿Es lo mismo que vimos en el debate del lunes? Sí, lo vi, pero antes quisiera hacer una referencia a lo que pasó ayer en Chile, en Santiago, en la Universidad de Chile, su casa central que fue invadida brutalmente, Marcel, criminalmente por la policía. Vamos a entrar a ese tema también pidiéndole para que usted hable como candidato y todo, así que si quiere, bueno, parte por eso, pero lo dejamos para después. Darle un cierto orden. No, es que eso va de todas maneras porque lo hemos hablado con los otros candidatos también. Ok, bueno, el debate, como todos los debates, no son debates, se hacen cariño, se hacen arrumacos entre ellos, porque finalmente no tienen ningún interés en debatir, no tienen ningún interés en confrontar ideas, porque aquí lo que se trata, tanto la concertación como la alianza, es legitimar, darle continuidad y darle profundidad al modelo económico, político y social que instauró la dictadura militar. Por lo tanto, no nos parece de ninguna manera que sea un debate, una confrontación de ideas. Lo que intentan es simplemente mantenerse en la línea de flotación, de tal manera que todo lo que fue hecho por el dictador no sea cambiado y permanezca inamovible. Marcel, le vamos a plantear entonces la pregunta desde otro punto de vista, como lo hicimos también con otros candidatos. Y la pregunta es, a su juicio entonces, ¿quién cree que va a ganar en las elecciones primarias en este sector? Entre Longueira y Alamán, ¿quién cree usted que llega a noviembre a enfrentarse entre otros con usted? Yo creo que muy probablemente el más cercano a la dictadura, el que más representa la identidad, la esencia y la voluntad autoritaria y antidemocrática, que es Longueira. Muy probablemente él sea el que gana porque la UDI es un partido militar y tendrá mucha más eficacia para instalar su candidato que Renovación Nacional. Marcel, usted partió con este comentario, nosotros lo discutimos con los otros candidatos presidenciales también, y es lo que ha pasado con fuerzas especiales en un incidente del que hemos hablado. Usted hacía referencia a lo que pasó al interior de la Universidad de Chile, también con lo que pasó con un dirigente estudiantil de 16 años que es del Barros Borgoño, pero no es nuevo. Ha habido un choque permanente entre lo que pasa o el rol que ha jugado fuerzas especiales de Carabineros. ¿Cuál es la impresión que usted tiene? ¿Y qué es lo que haría si usted llegara a la presidencia a propósito del rol que tienen estas fuerzas dentro de Carabineros? Lo que pasa es que en el caso de ayer, la brutalidad excedió todos los límites de la decencia y la cordura. Lo peor es el señor Chadwick, que se permite decir que él no tiene que pedirle permiso a nadie y que puede entrar en un colegio, en una universidad, en un hospital. A mí me parece que lo que ha hecho Chadwick es demostrar lo que nosotros hemos dicho siempre. Esto no es una democracia, es la continuidad de una dictadura. Aquí se instala la brutalidad como manera de gobierno y el señor Chadwick debería ser juzgado criminalmente por lo que hizo ayer y por sus declaraciones. A mí me parece que nosotros como chilenos, como ciudadanos, como padres de familia, debemos respaldar y expresar toda nuestra solidaridad con Pedro Aguilar, presidente del Centro Estudiante del Barros Borgoño, y con los estudiantes que están hoy día en toma en la Universidad de Chile, en la Casa Central. Todo nuestro respaldo. Aquí hay que decir una cosa. En Chile, el sentido común está invertido. Demandar derechos, exigir derechos es un crimen y se trata con la violencia más brutal a quienes exigen derechos. Y a criminales como el señor Polman, que comete delitos, nunca va a tener un policía en su casa pateándolo en el suelo como se hace con los estudiantes. A mí me parece que lo que pasa hoy día en Chile es grave y tenemos que ser capaces de terminar con la brutalidad policial, con la brutalidad del gobierno y con la brutalidad del sistema político y económico. Nosotros, si llegamos al gobierno y nosotras, vamos a modificar radicalmente los comportamientos de Carabineros, porque nos parece que son dignos de la peor de las dictaduras y no de una democracia. Marcel, a propósito de lo mismo, quería
preguntarle cuál es su sensación respecto de muchísimos comentarios ayer que se hicieron básicamente por las redes sociales y como reacciones al debate, que a alguna gente le molestó que hubiera ausencia de temas que ellos llaman ciudadanos. Le voy a poner algunos, sueldo mínimo, en fin, ese tipo de temas, y les parecía que tenía excesivo protagonismo, por ejemplo, el rol que ellos habían jugado en la dictadura. ¿Es para usted un tema relevante? ¿Está bien que se les haya preguntado ayer? ¿Y qué conexión tiene con este presente? Con el presente en el que vemos excesos de la policía en las manifestaciones de ayer. Bueno, a mí me parece que no es muy representativo que no se hagan las preguntas sobre la situación que vive hoy día Chile. Me parece bien que se hagan referencia al rol que tuvieron en la dictadura, que ellos llaman eufemísticamente el gobierno militar. Pero fue una dictadura cruel y criminal de las cuales el señor Longueira y el señor Alamán son responsables políticos y deben responderle a la historia por su papel que jugaron en un gobierno criminal y brutal como fue el de la dictadura militar. Pero también deberían responder sobre las profundas desigualdades que hay hoy día en Chile, sobre por qué los trabajadores no tienen derechos, por qué se abusa de la condición laboral, por qué existe el multirut, por qué existen tantas desigualdades, por qué los ricos en Chile ganan 2 veces más que en Estados Unidos, por qué las mujeres tienen que ganar la mitad de las mujeres menos de 205.000 pesos y por qué muchas deben hacerlo con pañales desechables porque no las dejan ir al baño, porque la persecución sindical no puede seguir tolerándose. De esas cosas estos candidatos deberían saber responder, porque tienen una idea del país que es completamente equivocada, una idea del país que corresponde a su propia experiencia personal y no a la del 99% de chilenos. A mí me parece, y a nosotros y a nosotras nos parece, que alguna vez estos debates deben dejar de ser parafernalia, deben dejar de ser pornografía, porque finalmente es pornografía, y deberían ser debates políticos y empezar a conversar en Chile sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está pasando y sobre el verdadero relato de la gran mayoría de los chilenos. Sí, te quería llevar también a otro tema de los que se hablaron en el debate ayer y me gustaría conocer su propuesta. Tiene que ver con el sistema de ISAPRES. Ayer preguntaron directamente qué reformas se harían y básicamente se fue por ahí la conversación, pero ¿usted qué haría con el sistema ISAPRES? ¿Qué haría con FONASA? ¿Qué haría para evitar las esperas largas en los casos de personas que no tienen recursos y se atienden en el sistema público? Y lo que pasa en regiones donde faltan especialistas médicos en general y las distancias son enormes. Bueno, nosotros venimos llegando de Antofagasta. El hospital público es una indecencia, algo realmente que no se condice con Antofagasta, región minera, donde se produce grandes riquezas para las multinacionales, para el país. Francamente no tiene sentido, es descabellado. Nosotros hemos planteado que debemos por lo menos duplicar el presupuesto de la salud, debemos refundar el sistema público y a través del descuento del 7% que se le hace a todos los chilenos, tener el derecho en un hospital público a cubrir todas sus necesidades de salud. El sistema de ISAPRES, una vez que esto ocurra, va a desaparecer por sí mismo, porque se sustenta en la precariedad de la salud pública. Cuando cada chileno con su 7% en un hospital público pueda tener pronto servicio a su salud, a sus necesidades, no va a tener que hacer copagos ni aumentar las cotizaciones para que el sistema de ISAPRES sea un negocio altamente lucrativo. Nosotros estamos planteando fundamentalmente, y nosotras estamos planteando fortalecer el sistema público de salud. Marcel, queda el momento para que usted haga uso de un minuto final y que se dirija directamente desde el aeropuerto. Está un poco resfriado parece, y el frío no acompaña hasta ahora, así es que para que hable directamente con las personas que nos están viendo esta noche en Hora 20. Bueno, a los chilenos y a las chilenas que están escuchando, ayer vimos la brutalidad de la policía, el descaro autoritario del señor Chadwick. Hemos visto la desigualdad. Es hora de que los chilenos terminemos con el abuso, terminemos con esta institucionalidad antidemocrática y dictatorial y pensemos realmente que tenemos el derecho, que nos asiste la dignidad
para construir una sociedad democrática. Y eso requiere borrar esta Constitución y construir una nueva sobre la base de una asamblea constituyente, cuyos delegados sean elegidos democráticamente por votación popular y universal. Además, nos asiste el derecho a convertirnos en actores políticos relevantes. Estos cambios que Chile requiere urgentemente para terminar con la brutalidad del sistema, para terminar con el nicho de negocios que somos y construir y fundar una nueva sociedad sobre la base del derecho, de los derechos ciudadanos, a la salud, a las pensiones dignas, a la educación. Tenemos que tener un nuevo orden constitucional y nuevas políticas, y los chilenos tienen que ser los actores de este proceso. Son ellos los que van a cambiar esta historia y no un presidente. Por eso hemos dicho y reiteramos, no solo voten por nosotros, sino que también conviértanse en actores políticos, conviértanse en activistas de las transformaciones políticas que tenemos que hacer. Ese es el cambio que necesitamos. Esa es la voluntad política que debemos conjuntamente articular para transitar a una sociedad de derechos. Muchas gracias. Se le acabó el tiempo. Yo sí quería pedirle que no se desconecte porque creo que lo justo es que cuando alguien alude a otra persona tenga la posibilidad de poder responder. Y hay una persona que se llama Sol Gómez, una señorita Sol Gómez, que dice que usted sigue agarrándose del pasado. Mientras trabajó para ellos, dice ella, estuvo calladito. ¿Siente que ese sayo le viene de alguna manera? ¿Usted alguna vez trabajó para quienes está criticando aquí? Yo no estuve calladito. Yo fui activista de los derechos humanos en tiempo de la dictadura. Fui miembro de la agrupación de economistas socialistas y hacía trabajo de contrainformación en contra del modelo económico. Además, era parte de la teología de la liberación y teníamos actividad en el sector sur de Santiago promoviendo la liberación de los pobres del mundo. Además, no hubo ni una sola manifestación ni protesta que no haya yo participado en esos 3 años. Perfecto, esta señorita está completamente equivocada, tiene que hacer una revisión de sus conceptos básicos. Perfecto, Marcel, le agradecemos la respuesta y, por cierto, el tiempo de haber compartido con nosotros en Hora 20. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches.